presidenta de las Cortes, autoridades civiles y militares, galardonados, señor arzobispo de Zaragoza, rector de la Universidad de Zaragoza, queridas amigas y queridos amigos. Espero que las consecuencias indeseadas de la ciencia terapéutica me permitan cumplir con mis tres obligaciones de hoy: la de recordar, la de felicitar y la de agradecer. Recordar a un hombre al que echamos muy en falta hoy, a Tomás Solans. Organizador, casi inventor, diría yo, de la ceremonia que estamos celebrando y que al destino le ha reservado la cruel o, quién sabe, feliz paradoja de morir en este día. Fue un gran servidor de Aragón desde el arranque de la autonomía y yo no puedo sino desearle de todo corazón que la tierra le sea leve. Felicitar a los galardonados por las Cortes y por el Gobierno, a la Policía Nacional, verdadero pilar del Estado español desde hace nada más y nada menos que 2 siglos, a Salma Pallaruelo, esa zaragozana que vestida de azulgrana juega al fútbol como Los Ángeles, y por supuesto a César Trillo, un hombre valiente con el que hemos compartido a lo largo de los años muchas batallas hidráulicas. Todos ellos conforman un elenco de virtudes, de valores cívicos que nos permiten soñar con un Aragón cada día mejor. Y además se convierten en fiel exponente de esa pujante, de esa rica, de esa vigorosa sociedad civil española que, en mi opinión, junto con la política, tiene la altísima visión de intentar por todos los medios que lleguemos al año 2036 con la posibilidad de celebrarlo de acuerdo con el espíritu de 1978 y no con el de 1936. Y, por supuesto, agradecerle al presidente del Gobierno de Aragón esta medalla que me acaba de conceder su Gobierno y que llevaré prendida de mi corazón hasta el último día de mi vida. Sé, querido presidente, que esta medalla realmente no premia los méritos que puedan concurrir en la persona del galardonado. Todos los expresidentes la reciben de su sucesor. En mi opinión, tiene un significado mayor. En mi opinión, es el cumplimiento de un ritual de continuidad que hace de la política algo grande. Decía Manuel Azaña que el buen político ha de sentirse embargado en esa continuidad, ha de ser consciente que tiene una historia detrás, que recibe un legado cuando llega a ejercer el cargo, que tiene la obligación de mejorar ese legado que ha recibido y que tiene la obligación, sobre todo, de facilitarle las cosas a su sucesor para que él, a su vez, engrandezca, mejore el legado que recibió. Ese es para mí el verdadero contenido de una medalla como la que acabo de recibir. Y te aseguro, querido presidente, que de este antecesor tuyo, para que tu presidencia sea un éxito, que será tanto como que lo sea para Aragón, tendrás todo mi apoyo y toda mi colaboración. Queridas amigas, queridos amigos, esta medalla tiene también otro significado importante
si es que algún reconocimiento han de tener determinados méritos contraídos. Y desde luego esos méritos son indiscutiblemente los de los dos gobiernos que presidí. Los de los dos gobiernos con consejeros del Partido Socialista Obrero Español, de Chunta Aragonesista, de Podemos y del PAR. Le dimos estabilidad a esta comunidad y creo que mejoramos el legado que recibimos. En primer lugar, a todos ellos, a todos y cada uno de mis consejeros, atribuyo el mérito de haber reconstruido los servicios de sanidad, educación y servicios sociales después de los recortes a los que injustísimamente nos sometió Europa, equivocando el tratamiento de la crisis a partir del año 2008. En segundo lugar, creo que mi Gobierno tuvo el mérito de construir un ecosistema económico y social que se ha revelado formidable para atraer inversiones, que es tanto como generar crecimiento y generar empleo. Vimos sus buenos resultados en los años pasados y los seguiremos viendo en los años futuros. Y en tercer lugar, creo sinceramente que fuimos consecuentes con el legado de los padres fundadores de la autonomía a la hora de afianzar el camino de Aragón en línea directa hacia el éxito, dotándonos de voz propia, en primer lugar para hacer fuerte a Aragón y en segundo lugar para intervenir en la política nacional, para darle fuerza a nuestra voluntad de conformar la política nacional a partir del convencimiento de que para que a Aragón le vaya bien, le tiene que ir también a España. Queridas amigas, queridos amigos, celebramos hoy el Día de Aragón, el Día de San Jorge. Y al patrón, a San Jorge, a la tutela simbólica que ejerce sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, me dirijo para intentar por todos los medios que en los próximos años se hagan realidad las dos vocaciones fundamentales que, en mi opinión, tiene que sostener a nuestra autonomía. En primer lugar, la vocación de continuar ese camino de éxito iniciado en el año 1978, lo cual solo conseguiremos si entendemos que la comunidad, que el futuro de la comunidad ha de ser un futuro común, de todos, de nadie en particular, sino del conjunto de la sociedad aragonesa, de sus políticos, de todas las ideologías, de los trabajadores, de los empresarios, de la universidad y de todas y cada una de las entidades que conforman esta magnífica sociedad de la que tan orgullosos estamos todos. Para eso disponemos del caudal impresionante de la potencia cívica que atesora esta comunidad. Lo decía, de sus trabajadores y de sus empresarios, de sus investigadores, del temple, de la capacidad de pacto, de la capacidad de moderación, de la capacidad de situarse en la centralidad para planificar el futuro, de la capacidad de retener en el corazón esa rasmia que siempre nos ha caracterizado, pero también de ese inmenso placer que nos produce que en este momento, como decía el filósofo Izuzquiza, Aragón sea una comunidad suave, refinada y seductora que tiene magníficos ejemplos en todos los terrenos, en los terrenos de la comunicación, en los terrenos de la empresa, en los terrenos del diseño, en los terrenos de la música, lo acabamos de escuchar hace unos minutos, en los terrenos de la literatura, de las artes plásticas, de todas y cada una de las manifestaciones del saber universal que aquí en Aragón tiene una plasmación maravillosa.
Pero para eso, insisto, política y sociedad se tienen que poner de acuerdo. Y os aseguro, queridas amigas y queridos amigos, que si lo conseguimos, Aragón será llevado en volandas hacia cimas de éxito como ni siquiera los fundadores pudieron imaginar. Y en segundo lugar, ruego, imploro al amparo simbólico del patrón San Jorge para que cada día los aragoneses seamos más decisivos en España. Nuestro país los necesita ahora mismo como nunca. El rumbo que adoptó España después de la transición, después de la Constitución, un rumbo que nos deparó los mejores momentos de nuestra historia, en este momento está en riesgo de torcerse. Y comunidades como Aragón tienen que salir al rescate. Invoco a lo mejor de nosotros mismos para que los aragoneses, para que la comunidad, para que sus instituciones nos convirtamos en adalides por excelencia en la defensa de la Constitución, en la defensa del Estatuto de Autonomía, en la defensa de los valores heredados de la transición. Os invoco a todas las instituciones. Somos, los españoles, un pueblo que podemos sentirnos muy orgullosos de nosotros mismos. Somos los aragoneses parte conformante de ese pueblo. Pero nuestro amor a España lo tenemos que demostrar, queridas amigas y queridos amigos, aragonesizando España, aportando a este gran país todo aquello que seguramente nadie mejor que nosotros puede aportar. Lo decía antes, amor a la verdad, moderación, sentido común, temple y, sobre todo, respeto, amor al derecho y a las leyes. Termino ya, queridos amigos, implorando otra vez al patrón de Aragón, a San Jorge, a su simbólico amparo, para que en ningún momento nos olvidemos de los padres fundadores de la autonomía, a los que yo venero como los americanos veneran a los suyos de aquel lejano final del siglo XVIII que dio lugar a este gran país que son los Estados Unidos de América. Los aragoneses somos un poco más pequeños, pero en modo alguno les vamos a la zaga. Invoco la figura, la memoria, reivindico a Juan Antonio Bolea Foradada, a Hipólito Gómez de las Roces, a Gaspar Castellano, a Santiago Barraco, a Ramón Sainz de Baranda, a José Ángel Biel, a todos aquellos hombres que estuvieron al frente de la comunidad en un momento crucial de la misma, en el momento de recuperar las instituciones perdidas a principios del siglo XVIII, que supieron entender el clamor popular que reivindicaba en las calles libertad y autonomía y que se pusieron a trabajar juntos para hacer un estatuto de autonomía del que estamos todos muy orgullosos. Los aragoneses lo exigieron y lo reivindicaron en la calle. Sus líderes políticos le dieron forma a todo aquello y se reveló un acierto de dimensiones históricas colosales el gran trabajo que fueron capaces de hacer. Ahora, en el Día de San Jorge de 2024, es el momento de recordarlos, es el momento de homenajear su memoria, es el momento, queridas amigas y queridos amigos, de tomar su ejemplo y retomar su camino. Es el momento de reivindicar, siempre lo ha sido la fiesta de San Jorge, de reivindicar financiación, de reivindicar cesar la conclusión de las obras hidráulicas, pero es el momento, sobre todo, de dirigirse a los aragoneses para que retomen el espíritu de sus padres del año 1978 y se pongan a la cabeza del país en la defensa de la Constitución y en la defensa del Estatuto de Autonomía. Querido presidente, la medalla que me has entregado me llena de orgullo y me compromete más, si cabe, a seguir dedicando hasta mi última gota de sangre. Algún glóbulo me tendré que dejar para combatir las intemperancias de la quimioterapia en defensa de esta bendita tierra en la que tuvimos todos la suerte de nacer.
Feliz Día de Aragón, feliz Día de San Jorge, ¡viva Aragón! ¡Viva!